Querida Kenia López Rabadán, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Vicecoordinadora de Acción Nacional en el Senado. ¿Cómo estás, amiga? Muchas gracias, mi querido David, por este espacio. Un gusto, como siempre, saludarte. Oye, yo traigo una bronca atravesada con quienes, por ejemplo, en el Estado de México, y lo decía ahorita en el editorial, a mí me preocupó mucho haber ido a la casilla y tardarme 3 minutos con todo y que me tomé de fotos con 2 personas que me lo pidieron, tardarme 3 minutos. Que haya un abstencionismo tan grande que 1 de cada 2 mexiquenses le haya valido madre elegir. Pues mira, sí, muy lamentable que en esta posición que pues claramente hoy toca definir a una gobernadora y que el próximo año tocará definir a un presidente o presidenta de la República, se hace obligado pensar en el valor del voto, mi querido David. Podemos debatir, podemos subir cosas a Facebook, a Twitter, incluso entrar en una discusión familiar o de un debate familiar, pero todo eso se tiene que Eso no culminar, sirve, digamos, eso no sirve si no vas a votar. Sí, O sea, yo lo tiene que decía culminar en algo hace un más momento, importante. nadie que no haya ido a votar, 1 de cada 2 mexiquenses no se pueden quejar de lo que Pues mira, pasa en el Estado de México. No tienen autoridad moral, punto. estamos hablando de que había casillas, como bien lo dices tú, yo estuve recorriendo varias casillas en Texcoco y había 1, 2, 3 personas hacia mediodía, algo muy lamentable porque, claro, Yo te quienes puedo pasar mi no van, reporte de Whisky Lucan, lo tengo dominado. Porque además, qué quienes, difícil es explicarle a mi hijo que va a cumplir 8 años. Me decía, ¿por qué es importante votar? Y yo diciéndole que porque pues, es la oportunidad y el derecho que tenemos de elegir quiénes nos representan y cómo queremos la forma. Y ver que no había nadie. Y que a y todo el porque mundo el le valió gobierno madre. impacta. Pues claro, porque el gobierno impacta, haga lo que haga, impacta. Si eres joven, te impacta. Si eres adulto mayor, te impacta. Si eres niño, te impacta. Así es que claramente pues es obligado ir a votar. Hoy vimos pues que el día de ayer en esta elección más de la mitad de los mexiquenses decidieron no ir a votar y bueno, pues por cierto, déjame decirte, una de las encuestas que incluso daban, encuestas por cierto serias, que daban diferencias de más de 20 puntos en algunas de las encuestas, pues demuestran que no era la realidad. La Nah, las realidad es encuestas que son un mito. pues las encuestas, mira, las serias evidentemente tienen que hacer una reflexión de qué están haciendo porque están midiendo mal. Y las que no son serias, las que decimos en política están cuchareadas o compradas, pues evidentemente esas son una vergüenza. Pero el día de ayer se demostró claramente, primero, que las encuestas se equivocaron. Segundo, que es necesario que los partidos políticos de oposición se unan. David, hoy si hacemos un recuento de cuántos votos obtuvo la alianza del gobierno y cuántos votos obtuvo la alianza de oposición, pues estamos hablando de alrededor de 3.5 millones de votos cada una. Esto es la diferencia entre la suma de el gobierno, digamos, y de sus partidos aliados en Coahuila y en el Estado de México, da solamente una diferencia de 1 punto porcentual en la votación. Claro, en el Estado de México se llevaron la gobernatura Morena y sus aliados, pero solo por 8 puntos. Y bueno, en Coahuila, sin lugar a dudas, fue una votación altísima por parte del gobernador hoy electo del PRI, del PAN y del PRD. La reflexión, sin duda, es primero que las encuestadoras deben de hacer un análisis serio de qué es lo que están publicando. Segundo, de que no puede haber un ausentismo, digamos, ciudadano en las urnas. Y tercero, yo diría el más importante desde mi posición en el Partido Acción Nacional, es que claro que hay tiro para 2024, claro que hoy el país está dividido entre aquellos que apoyan al gobierno en turno y quienes, como yo, creemos que es necesario un nuevo gobierno con una visión distinta. Yo lo he dicho muchas veces, yo creo en un gobierno de coalición. Pero de repente parece que los partidos hablan de coalición siempre y cuando ellos lo encabecen. Sí que sea la coalición, pero en mis vacas. Y eso me preocupa, porque un gobierno de coalición, estoy convencido que sería como tener la selección nacional de todos los políticos. Lo mejor disponible. Claro, un gobierno de coalición, si me permites la metáfora que estás usando en fútbol,
pues es como tener una gran selección, ¿me explico? Al mejor de las Chivas, al mejor de los Pumas, al mejor del Cruz Azul, al mejor del América, y así poder construir una gran alianza. Hoy claramente hay un reto para Movimiento Ciudadano y que defina qué es lo que va a hacer en las próximas elecciones. Hoy no sabremos, digamos, qué hubiera pasado en el Estado de México con MC en la boleta, pero lo que tenemos... Si hubiera estado en la boleta yo hubiera votado yo hubiera votado por ellos, porque tengo una gran admiración y un gran respeto por Juan Cepeda. Pues déjame decirte eso, no lo podremos comprobar, claro, pero claramente sabemos que hoy es indispensable que los partidos de oposición, me refiero al PAN, al PRI, al PRD, a Movimiento Ciudadano, se puedan unir para construir una gran alianza rumbo a 2024. A mí, digamos, hoy me entrevistaban en varios de tus compañeros en medios y yo les decía, es que es evidente que está dividida la elección. No hay hoy para nadie una claridad y eso es bastante bueno, porque mira, oíamos los spots de Morena, recordarás incluso los spots oficiales en donde decían vamos 20 puntos arriba y no es cierto. Sí, yo me burlaba mucho porque tenía la empresa la obligación de ponerlos. Y te voy a decir una cosa, la verdad, David, es que fue una elección de Estado, o sea, se metió el presidente de la República, se metieron los gobernadores, se metió Claudia Sheinbaum a ayudar a la maestra Delfina Gómez y con todo ese aparato, con esa cantidad de dinero brutal, con esa cantidad de operadores, de lonas, de barras, con todo eso, la diferencia hoy solamente es de 8 puntos en el Estado de México, pues por supuesto que es necesario que la oposición se ponga de acuerdo y podamos construir una gran alianza rumbo a la próxima elección que definirá legisladores, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes y sobre todo pues la presidencia de la República. Oye, ¿qué decirle a la gente que dice, o qué contestarle a la gente que dice, todos los partidos políticos son iguales, todos son malos? Yo estoy convencido de que a veces tenemos que elegir entre el mar menor. Mira, vivimos en un sistema de partidos, David. Puede que no te guste o no nos guste esa realidad, pero esa es la realidad. Eso es lo que dice la ley. Es a través de los partidos cómo se eligen a los gobernantes. Y los gobernantes que son buenos, pues impactan para bien y los que son malísimos impactan para mal. Y lo podemos ver hoy en alcaldes y gobernadores, en donde hay gobiernos que claramente han podido detener, digamos, este terrible flagelo para México que es la inseguridad. Y hay otros gobiernos, otros gobernadores que pues simple y sencillamente con esta política de abrazar a los delincuentes están dejando a los mexicanos en el... Estás hablando claramente de Tamaulipas, donde cambiaron radicalmente las cosas con el cambio de gobierno. Es el mejor ejemplo, ¿eh? O sea, Tamaulipas, la verdad es que qué terrible para los tamaulipecos que tienen... O sea, ellos iban saliendo de toda la violencia y regresaron a ella. Y ya regresaron, claro. ¿Por qué? Pues porque el gobernador actual de Morena lamentablemente está ocupando la estrategia del presidente de la República, que es abrazar a los delincuentes. Ve la diferencia, por ejemplo, que se está viviendo en Yucatán con Mauricio Vila, un gobierno panista en donde... Fíjate que voy a platicar al rato con él. Ah, bueno, pues mira, es uno de los mejores gobernadores, de los mejores administradores públicos en este país. Digo, yo espero que le vaya muy bien a la maestra Delfina y espero que no le quite el diezmo a sus empleados y espero que toda la bola de personas con altos niveles de corrupción que la rodean, pues no sean los que gobiernan el Estado de México. La verdad es que en pues la entidad más poblada de nuestro país, que es el Estado de México, se merecen tener un buen gobierno. Yo hoy le deseaba en mi contramañanera a la señora Delfina, pues que tenga una muy buena administración y que no copie lo que está haciendo el presidente de la República, porque lo que genera Morena desde Palacio Nacional pues es más pobreza, más inseguridad. Esto que estamos viviendo, por ejemplo, en la eliminación de las normas oficiales mexicanas es algo terrible. Es una barbaridad eso. Claro, a ver, ¿qué es una norma oficial? Así lo describía el doctor Héctor Ramírez Barba. Es, por ejemplo, la posibilidad de que se lleven a cabo la metodología en hospitales públicos y privados, los doctores, en fin, las instituciones de salud puedan llevar a cabo pues ciertas reglas para que le generen a las personas certeza. Él pone un ejemplo, si me permites, en unos segundos, ¿qué pasaba, por ejemplo, con el piquete
piquete de alacrán en un estado, se moría más gente que en otro y de repente dijeron, oigan, a ver, esto es un relajo. Hay estados en donde hay muchos mexicanos que están muriendo por el piquete de alacrán y otros estados en donde menos mueren. Pues entonces hay que ver cuál es la metodología que funciona para que todos los doctores lleven a cabo la misma ruta, el mismo antídoto, los tiempos, las medicinas. Y al quitar la norma, ahora un médico privado, un médico público va a poder decir, eso se cura con unos detentes. Hay que poner unos detentes o un agua de tlacote. Ese es el problema de fondo. Ese es el problema. O sea, imagínate, las mujeres en México, David, están muriendo por cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Sin tener una norma oficial mexicana, cada doctor va a hacer lo que se le pegue la gana. Y si el doctor va a poder decir, yo creo que el cáncer cervicouterino se cura con que se pare de cabeza todas las mañanas. Y hoy, por ejemplo, la norma oficial obliga a las instituciones públicas y privadas a tener una línea de conducción que es la mejor, que es la que probadamente a nivel nacional e internacional salva vidas. Quitando la norma oficial mexicana, pues claramente cada quien va a hacer lo que quiera. Y este problema, que la verdad es que, ¿por qué López-Gatell quita la norma oficial mexicana? Porque tiene en su lógica ideológica, terrible, ¿no? Porque está pensando en ideología en lugar de salvar vidas, algo que pone en riesgo la vida de los mexicanos. Por eso yo creo que, efectivamente, como bien lo dices, el voto, el ir a votar, lo que hace es que garantiza, digamos, por qué partido pues estás dándole tu confianza y a qué partido. Y aunque sea el menos malo, o sea, que digas, no es el mejor, pero es el menos malo. Y eso se debe haber hecho. Querida Kenia, siempre es mi placer hablar contigo. Que te vaya muy bien. Un abrazo y hay tiro para 2024, amigo. Dios quiera.